Y precisamente, como se lo adelantamos en la pregunta, hoy se presentó el esquema de la distribución del presupuesto proyectado para la infraestructura de la ciudad, con el que se contempla mejorar la movilidad, mantener y equipar los servicios urbanos y llevar a cabo la construcción de los primeros 150 puntos del programa Pilares, programa dedicado a jóvenes de escasos recursos. Veamos. La infraestructura pública en la Ciudad de México se fortalecerá con un presupuesto de 18.128 millones de pesos. Así se encuentra establecido en la propuesta enviada al Congreso local para su análisis y aprobación. En conferencia de prensa, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detallaron el plan de obra para la capital en 2019. En infraestructura educativa se invertirán 210 millones de pesos repartidos de la siguiente manera: 50 millones de pesos para la rehabilitación de 50 instancias infantiles, 100 millones de pesos para la construcción de la preparatoria de Constitución de 1917, 10 millones de pesos para 10 planteles del Instituto de Educación Superior y 50 millones de pesos para la construcción de 10 universidades. En cuanto a infraestructura cultural, tenemos la conclusión de dos construcciones, de dos proyectos que están en proceso. Uno, el Museo Interactivo Infantil de Iztapalapa, y otro, el Cine Cosmos. En salud se invertirán 600 millones de pesos para los hospitales de Coajimalpa y Topilejo, así como la rehabilitación de 11 centros de salud y una clínica trans. En impartición de justicia serán 200 millones de pesos para rehabilitación del Centro de Readaptación Social de Santa Marta. En cuanto a infraestructura vial, aquí tenemos varias obras importantes. Una es el puente vehicular de Circuito Interior y Galindo y Villa. Es un puente de cerca de 2 kilómetros de longitud, con una superficie de rodamiento de 23,000 metros cuadrados. Es uno de los grandes conflictos viales en Circuito Interior, saliendo del aeropuerto. Esto tendrá una inversión inicial de 270 millones de pesos, pero la obra completa requiere de 900 millones. En materia de transporte público, la ampliación de la línea 5 de Metrobús tendrá una inversión de 1.148 millones de pesos. Se contempla para esto la construcción de 22 de las 35 estaciones y 13 kilómetros de carril confinado. El presupuesto 2019 en obras es 8,000 millones de pesos más que en 2018. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.